En este sexto vídeo vamos a poder disfrutar de una de las aplicaciones más interesantes y útiles que nos ofrece la neurociencia. Vamos a poder descubrir cualquier nivel de atención que genere cualquier estímulo que mostremos a nuestros clientes o a los individuos de la muestra. Pero a esta información podemos dotarle de mucho mayor valor si descubrimos si esa atención ha sido provocada por un estímulo de agrado o de rechazo. E incluso podremos profundizar mucho más en la información conociendo el nivel de implicación o engagement que nos está generando este estímulo o el conjunto general de la pieza que presentemos. Y para poder acceder a toda esta valiosísima información, vamos a combinar dos de las herramientas que ya conocemos: el EEG o electroencefalograma y el Eye Tracker, que lo vemos en la pantalla. Es una combinación muy sencilla que da unos resultados excelentes. Como veis, el EEG es el gorrito que colocamos a los individuos y el Eye Tracker es esta barrita negra que se coloca debajo del monitor y que nos permite visualizar el recorrido visual del individuo mientras le mostramos el estímulo. ¿Por qué es interesante combinar estas dos herramientas? ¿Qué ventaja tiene? Por un lado, vamos a poder ver cuál es la actividad cerebral del individuo mientras está visionando un vídeo o una imagen, cualquier estímulo que queramos. Y podemos pararlo en cualquier momento para saber cuál es la actividad en ese mismo instante en esa imagen que estamos viendo. Pero si no tuviéramos el eye tracker y solo viéramos la actividad cerebral en ese momento, podríamos tener dudas sobre el elemento exacto en el que se está fijando la mayoría de los individuos, o si la mirada está repartida entre todos, o cuál es el objeto, porque puede variar mucho la información que nos dé y sobre todo las consecuencias que podemos sacar de este estudio. Por lo tanto, si yo tengo, además de la actividad cerebral en un instante determinado, puedo saber exactamente qué elemento de la pantalla están viendo los individuos, podré sacar unas conclusiones realmente objetivas e interesantes. En este ejemplo que hemos puesto, donde hay 5 individuos, no parece tan importante, ¿no?, decir a cuál de ellos están mirando, porque es un elemento complementario del spot y por lo tanto no tiene mayor interés, excepto la curiosidad de saber cuál de ellos tiene mayor interés. Pero, por ejemplo, cuando tenemos en la imagen dos elementos, uno que es el elemento de acompañamiento, como puede ser la conductora o la modelo o la personalidad que está ayudándonos a conseguir notoriedad en esta campaña, y a la vez tenemos una propuesta que es el objetivo de la campaña, un 10% de descuento en un servicio. Si tengo la actividad y veo que, por ejemplo, en este caso lo que pasaba es que era que la atención y el agrado subían, yo puedo estar pensando que la propuesta comercial puede ser un elemento muy interesante para los consumidores que me están demostrando que les agrada y les interesa. Y con eso puedo tomar una decisión determinada respecto a darle mayor peso en mi estrategia, en mi campaña e invertir por ese lado. Pero si yo tengo esta información que me da el eye tracker, yo puedo identificar que realmente el motivo de la atención y el agrado está siendo la modelo y no la propuesta comercial. Con lo cual, yo no sé si la propuesta es muy buena o muy mala, porque no estamos dejando que los consumidores la vean. Lo que está sucediendo es que la mirada está yendo hacia el atractivo del personaje que nos cuenta sobre el que pivota toda la campaña, y no nos permite saber qué ocurre con la promoción. En este caso, sin quererlo, lo que ha pasado es que una parte de la campaña está desviando la atención de la parte importante. Por eso es tan interesante esta combinación de elementos. Y en ese sentido vemos un ejemplo en el que podemos calcular el índice de atención de 14 piezas publicitarias. Esto es una reproducción de un estudio real en que hemos cambiado tanto los niveles de atención como el orden de las marcas. O sea que no es realmente lo que pasó, pero está muy cerca y nos sirve muy bien para entender cómo funciona. De momento, lo que podemos ver
es que cuando tenemos un nivel de atención no lo planteamos de 0 a 100 y colocamos las marcas en ese orden, sino que miramos la media, que es la media de todo el grupo, y si tenemos la media del sector publicitario, con lo cual podemos saber qué marcas están por encima de la media, o sea, qué marcas generan atención, o sea, cuáles son motivo de interés por los consumidores y cuáles son aquellas que por el motivo que sea no generan ninguna atención y pasan desapercibidas. Nosotros en este grupo de marcas que tenían que ver con el sector de las aseguradoras de automóvil, las marcas ya os digo que están intercaladas, pudimos ver que hay 7 de ellas, que son las 7 que están, o quizás 8 también, que están por encima del nivel medio de atención, o sea, que sean objeto de que la gente las atienda, las tome en serio para averiguar qué están diciendo. Y por otro lado, hay otras 6 marcas que digan lo que digan, están por debajo del nivel de atención, que significa que por el motivo que sea, por mucha repetición, porque no interesan, porque los estímulos son ya 1000 veces vistos, porque no está bien planteado, porque por lo que sea, están siendo objeto de desatención. O sea, que esas directamente pasan a un olvido sin que los anunciantes sepan que su inversión está siendo desutilizada. O sea, no está valiendo para nada la inversión que están utilizando por el motivo que se podría llegar a ver. Entonces nos concentramos en las marcas de momento que sí están teniendo atención y como para ver el siguiente paso que es tan importante también, que es el índice de agrado, porque sin él no sabremos si la atención es motivada por agrado o desagrado, podemos coger 2 marcas de referencia, que son las únicas que tienen una mascota. O nos olvidamos del perro de la derecha, del número 10, porque ese es un personaje, no es un perro de verdad, no es una mascota. Entonces, estos 2 elementos, estas 2 campañas, la 1 y la 4, son campañas que han tenido un considerable nivel de atención, sobre todo la 1, pero vamos a ver ahora qué ocurre cuando analizamos el nivel de agrado, porque si nos quedáramos aquí, podríamos deducir que están trabajando bien estas primeras 8 marcas y menos bien o mal las otras 6. Pero vamos a ver qué ocurre cuando vemos los niveles de atención y de agrado. El agrado lo medimos, lo evaluamos de la misma forma entre una media de agrado del sector y si tenemos una media del conjunto general de la actividad publicitaria y vamos a ver qué espacio ocupan las marcas que salían antes con agrado. Por ejemplo, la número 2 si ocupaba, perdón, la que aparece de Ángel Nieto con un numerito 2 a la derecha, pequeñito, significa que era la que estaba con el segundo nivel de atención y además tiene el primer número de agrado, o sea, la primera posición de agrado, con lo cual es una campaña que, según estos datos, está trabajando muy bien en los primeros pasos de atención y agrado que luego van a generar recuerdo. El contenido, ahora todavía no podemos hablar de él, porque el contenido en este caso no lo vamos a analizar. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurría con las 2 campañas que mencionábamos antes? La del erizo estaba en el número 1 y ahora está en el número 3, con lo cual es una campaña que ha generado mucha notoriedad y con cierto agrado medio por encima de la media. En cambio, la número 4, que era también una campaña, la del oso, que estaba generando un nivel muy bueno de atención respecto a las demás, es una campaña que no solo está no generando agrado, sino que está generando rechazo. Porque lo que nos indica el EEG, o sea, el electroencefalograma, es que hay estímulos que nos agradan, como puede ser la cara de un niño, y estímulos que nos desagradan, como puede ser a la gente que le desagrade pues una araña, una serpiente. O sea, no es poco o mucho agrado, sino agrado y desagrado. Con lo cual, las campañas que están por debajo de la media, estas del marroncito, en los gráficos, marrones más oscuros, son campañas que están empezando a generar desagrado. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy viendo una campaña muchas veces paso de agradarme a poder desagradarme, cuando no la entiendo me puede desagradar, cuando no me gusta me desagrada, o como en este caso, que es la de un oso muy grande que protegía a una familia, lo que estaba generando era cierto nivel de miedo entre los consumidores que veían de forma inconsciente un oso muy grande, más de 2,5 metros, alrededor de la familia de forma que casi parecía natural, con lo cual el oso de Santa Lucía, que siempre ha estado en la nieve, que es una osa con sus pequeñitos osácenos,
la nieve, que era muy tierno, se ha convertido en un oso gigante que asusta. Este efecto ya se lo superaron y lo han vuelto a recuperar la parte anterior del oso en su estado natural y con los ositos pequeños, que es un efecto justamente contrario. Esto lo hemos visto o lo estamos viendo en campañas de publicidad, pero como hemos hecho en las herramientas anteriores, ¿en qué podemos utilizar esta herramienta? ¿Para qué podemos usarla? Y la verdad es que podemos usarla casi para todo, para spots de televisión, para ver niveles de agrado y atención de campañas gráficas de internet, de marcas, de políticos, de personas, de aromas e incluso ahora podemos hacerlo también de olores con el EEG, como ya sabíais antes. Esta es una herramienta de las más útiles y utilizadas en estos 5 años. Esta herramienta se ha convertido en un día a día que es realmente interesante, eficaz y muy reveladora de contenidos. Antes de seguir por este camino, solo os voy a mostrar algo que os puede interesar porque es curioso y que hicimos un índice de eficacia, la eficacia entendida entre la buena atención y el buen agrado, que es en este campo, spots eficaces hemos llamado, y hemos visto que en el acumulado del 2015 y 2016, el 21% de las campañas estaban en esa franja de la izquierda, las que están por encima de la media en atención y por encima de la media en agrado. Pero solo el 21% de los spots en todas las campañas que hemos visto. No de las campañas, de los spots, porque la campaña puede empezar siendo muy eficaz y del uso o del motivo que sea puede ir desfigurándose y llegar a tener niveles bajos de atención o niveles bajos de agrado, como podemos llegar a ver en el porcentaje del cuadradito rojo, donde estamos viendo campañas de alta atención pero alto desagrado, con lo cual los anunciantes, sin saberlo, están generando mucha atención respecto de sus propias campañas, pero están generando GRPs negativos sin que ellos lo sepan. Con lo cual, esto como hasta ahora no se podía saber, porque hasta ahora no se sabe cómo es el nivel de eficacia de las campañas de forma natural, se hacen estudios telefónicos, de notoriedad, etcétera, pero mucho después nosotros tenemos que indicar que estos estudios se pueden hacer en una semana aproximadamente o incluso menos tiempo, se pueden hacer viendo las maquetas y tomando decisiones para la edición, viendo que ya hemos hecho campañas realizadas antes de la emisión para ajustar la pieza, o la podemos ver, por ejemplo, entre la primera oleada de spots, de plan de medios, un espacio, ver cuál es la reacción de los consumidores y ajustarlo para el segundo o al final para ajustar próximas campañas. La verdad es que todos estos datos son altísimamente eficaces para saber cuáles son las reacciones de los consumidores frente a nuestras campañas, y hay que recordar que esta herramienta tal cual, con este interés, jamás la hemos llegado a tener. Hay una cosa, nosotros podemos encontrar nuestra campaña que está situada en un punto determinado, alta o baja atención y alta o baja grado. Pero queremos saber con detalle por qué ha llegado nuestra campaña ahí, no solo deducir, oye, pues mira, parece que no tiene atención, pero vamos a ver exactamente, vamos a entrar dentro del segundo a segundo de la campaña y vamos a poder descubrir exactamente cuáles son los elementos que generan atención o los que generan apatía dentro de la campaña, plano a plano, segundo a segundo. En este tipo de gráficos que veis ahora, a la derecha estaríamos viendo el spot uno a uno en sus pues, formatos del circulito rojo, el fondo negro, los puntos que ya hemos visto anteriormente, y a la derecha vamos a estar viendo los niveles de atención, agrado y engagement segundo a segundo de cada marca, con lo cual podemos analizar cada uno de los puntos que nos puedan interesar con cada uno de los momentos de la campaña. Y no solo de los momentos de la campaña o los planos, sino dentro del plano qué elemento está generando mayor estímulo. Y una vez que lo tenemos de forma general, vamos a decir, bueno, esto está muy bien, pero yo quiero entrar en más detalle plano a plano y quiero saber con más detalle qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en cuanto a la atención. La atención era la línea naranja. ¿Qué está ocurriendo en la atención de mi campaña? Estoy viendo que este es
la línea de nuestra campaña y vemos con claridad que hay un momento hasta casi la mitad del spot que hay una atención que va decreciendo, un momento en el que ocurre algo y sube la atención y vuelve a ocurrir algún otro elemento de desinterés y vuelve a bajar. Con lo cual ya tenemos mucha información sobre el por qué nuestra campaña está teniendo esos niveles de atención. Y ahora vamos a hacer una cosa que es ver qué es lo que ocurre en cada fotograma, en aquellos que están tirando de la campaña para abajo y aquellos que están tirando de la campaña para arriba. Con lo cual yo empiezo a saber mucha información de cuál es el contenido que me está siendo interesante para mis consumidores y qué contenido está siendo muy poco interesante y está perturbando o perdiendo el nivel de atención. Esto lo mismo lo puedo hacer con el nivel de atención que lo hemos visto ahora o, por ejemplo, con el nivel de agrado, que hacemos lo mismo, que estaba en líneas parecidas y nos va a dar una línea también muy interesante porque ocurre un gráfico muy curioso porque hay un estado creciente del nivel de agrado progresivo, lento pero progresivo, hasta el último cuarto de la campaña y de repente en el último cuarto supone una bajada importantísima del agrado. Hay rechazo, o sea, hay rechazo. Volvemos a repetir el ejercicio de antes y podemos ver ahora combinar qué fotogramas si los anteriores generaban atención, cuáles generaban atención y cuáles estaban generando agrado y cuáles estaban generando atención pero desagrado o falta de atención por desinterés. Con lo cual tengo una información muy detallada de los fotogramas. Pero incluso yo puedo plantearme, oye, que la campaña no es solo visual, o sea, no tienen el volumen quitado los espectadores, con lo cual yo en cualquiera de los casos, que no por no ser muy pesado, puedo coger, por ejemplo, en este tema de agrado, ver cómo actúa la música de fondo y veo que es homogénea, con lo cual no va a haber grandes cambios, pero voy a ver aquí qué es lo que pasa, como hay una voz en off en la música, voy a ver qué argumentos estamos hablando y qué argumentos dice la voz en off institucional sobre la campaña, con lo cual puedo ver los argumentos que están tirando del agrado y cuáles de ellos están tirando del desagrado. Esto me parece una estupenda herramienta para poder ajustar mi campaña, aunque si es a posteriori, para saber qué es lo que no tendría que volver a repetir, qué tipo de argumentación debo repetir, qué argumentación me funciona y también qué planos me funcionan, qué argumentos me funcionan, qué planos me generan atención, qué planos me generan agrado y en general hacer un análisis muy exhaustivo tanto para conocer la realidad de esta campaña y de su eficacia en agrado y atención respecto a mi competencia, pero también de forma interna para saber cómo trabajar con ella, qué es lo que ha pasado y cómo trabajar con ella, sobre todo a futuro. Y la última barra que ya hemos visto antes, que era el engagement, que era la implicación. Vemos que hay una implicación media, lineal, descendiente, levemente descendiente, y aquí hacemos lo mismo. ¿Qué planos son aquellos o fotogramas o argumentos que están tirando de ella y cuáles para hacia abajo y cuáles hacia arriba? Aunque aquí hay una media, hay que considerar que las variables entre uno y otro no son muy notables, excepto por aquí. Por ejemplo, en el medio que hay esta especie de montaña amarilla, que lo que hacemos es aislarla y analizar exactamente con mucho detalle qué es lo que ha pasado aquí para que haya ese nivel de implicación y de repente haya bajado la implicación otra vez. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque nos puede dar pistas para saber qué es lo que está ocurriendo en esta campaña. Con lo cual podemos tener una información valiosísima que hasta ahora jamás habíamos tenido sobre cuál es la eficacia en cuanto a atención, agrado e implicación de los consumidores que tiene la campaña en nuestros consumidores y así podemos tomar decisiones realmente sorprendentes porque no solo vamos a poder analizar, ojo, nuestra campaña, sino la campaña de nuestros competidores, que es igual de importante e igual de interesante. Pero ojo, aquí hay que hacer una pequeñita parada. Hay una pequeña parada. Tenemos que volver a repetir que en este tipo de propuestas del centro de investigación no solo vamos a plantear hacer una investigación y ponerla en manos del departamento de investigación o de marketing o del general de la compañía. Vamos a hacer un análisis exhaustivo de lo que estamos viendo ahora y gracias a nuestra poca o mucho pequeña experiencia en el mundo del marketing vamos a poder
compartir con vosotros recomendaciones desde un punto de vista de marketing y de neurociencia respecto a los estímulos que funcionan a los que no, para poder realizar un trabajo en conjunto y que vosotros luego ya podáis tomar las decisiones que consideréis oportunas. No es, es solamente una recomendación que pasa de la investigación objetiva amarilla a la subjetiva, que es una recomendación. Aquí ya hablamos de recomendaciones subjetivas porque no tienen un aval científico, son recomendaciones por la experiencia. Pero lo que sí es absolutamente objetivo son la forma, herramientas y el tipo de investigación con el que hemos llegado a los datos que hemos concluido, con los que luego analizamos y recomendamos. Y otro dato muy importante, y es que aunque ahora poco a poco vaya habiendo herramientas similares en el mercado, no vais a encontrar ninguna herramienta similar en el mercado con este nivel de información, este nivel de detalle, este nivel de microsegundo y de trabajo científico, no vamos a encontrar nada y va a ser exclusivo para todos los socios que se sumen al Centro de Investigación y Desarrollo. Solo como ejemplo de otro ejemplo, aparte de la publicidad, pues porque este es muy interesante para vosotros, entiendo. También podemos hacer, y hemos hecho, por ejemplo, esto es una línea de gráfico, las líneas discontinuas que suben y bajan, es el nivel de atención de un discurso de, me parece que eran 15 o 20 minutos, de un discurso político real, y vemos cuál es la línea amarilla, el nivel general de tendencia del discurso, que es decreciente, constante, con lo cual nos está diciendo que el orador o los argumentos o ambas cosas no eran de mucho interés, con lo cual había que trabajar mucho sobre este dato, pero también si lo aislamos y vemos detalles pequeñitos, vemos que hay elementos que están por encima de la atención, que tienen una marca, un redondelito azul, y algunos otros que están muy por debajo de la atención, que tienen un redondelito rojo. Eso lo analizamos cuáles eran los argumentos o los momentos en los que sucedía esto, y vimos muy claramente diferencias entre el tono, el estilo y el tipo de argumentación que daban respecto a los mismos casos. Con lo cual, de ahí sacamos muchísimas conclusiones muy interesantes, se pudo reducir el tiempo del discurso, que era mucho, y se pudieron apoyar aquellas variables que eran atencionalmente altas y que también estaban generando un nivel de positivismo o de agrado alto, con lo cual el discurso pasó de tener un dibujo como este a un dibujo infinitamente más interesante, sin perder el objetivo del discurso, me refiero. O sea, que diciendo o queriendo decir lo mismo, se llegó a una forma de decirlo infinitamente más agradable e interesante para aquellos que lo estaban escuchando y no desde la perspectiva del orador, que quizá era esta primera propuesta. Con lo cual, en muchos casos como este, podemos ver... imaginaos que son discursos a vuestra red de ventas, un argumentario, cualquier elemento que nosotros o vosotros necesitáis mover en las redes, y que sería muy bueno, sería muy bueno hacer una previo análisis con una pequeña muestra de los individuos a los que vayáis a comunicar esta información, para ver cuáles son sus reacciones y poder ajustar la forma de decirlo, no tanto el qué, porque el qué no vais a cambiarlo, pero sí la forma de interpretarlo y de comentarlo a vuestras redes. Un último ejemplo de atención y agrado que puede ser curioso es, por ejemplo, el tema este, que puede ser, lo podemos ver aquí en los eslogans, pero también es un titular de gráfica o un concepto publicitario. Si este es un concepto que es un titular y a la vez hace un concepto, yo tengo un lanzamiento de un nuevo producto, que quiera lanzar, y tengo un concepto que trabajar, hay veces que las letras o las palabras me pueden condicionar mucho cuál es la comprensión de ese mensaje. Por ejemplo, no es lo mismo decir que ya es hora de avanzar que es hora de avanzar eliminando el ya, o es hora de avanzar juntos. Hay una palabra que cambia en cada uno de ellos, pero ojo, la percepción, el nivel de atención que genera y el nivel de agrado de cada una de ellas puede ser rotundamente diferente. Con lo cual, en vez de estar discutiendo entre nosotros cuál creemos que deberíamos utilizar, si implicar a los demás con el juntos, si es hora de avanzar más genérico y más implicativo con el ya, con la demora ya es la hora de avanzar, o más general como es hora de avanzar, para no ser de alguna forma agresivos,
pues quien nos lo va a decir son los consumidores, los votantes o aquellos que lo van a ver sin decirnos nada. Volvemos a decir que ellos no dicen nada, lo único que hacemos es ver su actividad cerebral frente a estos estímulos y ver cuál es el nivel de atención y de agrado respecto a cada uno de estos tres, sobre todo, y de engagement también, pero el engagement nos parece una consecuencia de ambos. Con lo cual es tremendamente interesante para vuestros lanzamientos, para la propuesta de conceptos, para cualquier elemento que queráis, que incluso estamos haciéndolo en cine para hacer casting y para evaluar niveles de atención y sobre todo películas también, qué elementos son los más atractivos, cuáles son los personajes que generan más atención, cuáles de ellos generan más agrado, cuáles desagrado, etcétera. Porque a veces queremos que generen desagrado, pero o sea, que no es malo, o sea, que queremos ver cómo funcionan los personajes y como detrás de cada serie, de cada película, hay una inversión tan importante, el realizar este tipo de estudios es muy poco significativo respecto al conjunto de la inversión y es tremendamente útil. Igual que esto lo podemos ver en los shows, que hemos estado teniendo una propuesta para irnos fuera a ver un show tipo Las Vegas, en el que había 3 horas de show, que era muchísimo, y entonces los creadores sabían que había momentos más interesantes, menos, con mucha gente, etcétera, y ahí es donde estábamos nosotros viendo para poder ajustar esas 3 horas. No sabemos si el resultado será que hay que acortarlo o hay que sustituir algunos shows o partes del show, etcétera, pero eso lo sabremos posteriormente. Por lo tanto, para todo estos casos es tremendamente útil. No hemos dicho, pero para un análisis de gráficas, a veces os encontráis delante 3 gráficas y decís, oye, pues me gusta más esta, el color, o sea, cada uno teniendo en cuenta una forma de visión global respecto a sus consumidores, pero cada uno da su opinión y a veces pues la agencia da una, vosotros otra, hay gente de investigación que da otra y al final sé que generan dudas. Aquí con esta herramienta, como visteis con el Eye Tracker, con el seguimiento pupilar, vamos a saber exactamente los puntos que están siendo de mayor interés en los consumidores y a la vez con el EEG vamos a poder ver los niveles de atención que generan estos focos de atención, estos focos de interés, con lo cual vamos a poder comparar perfectamente entre unas campañas y otras campañas para saber cuáles funcionan mejor. Pero eso lo podemos hacer aquí, hay algunos de vosotros que utilizáis mucho papel para distribución o para información a consumidores. También se generan grandes dudas sobre si poner individuos, no poner individuos, poner personas, hay que poner el precio más grande, el precio más pequeño. Lo que les interesa a los consumidores es este elemento y no el otro, los datos. Siempre hay mucha confusión y es normal porque todo el mundo quiere hacerlo lo mejor posible y todo el mundo está intentando que lo que él cree que hay que hacer se plantee en este tipo de piezas. Pero bueno, al final vamos a poder saber exactamente ahora qué elementos de todas las propuestas son los que generan mayor atención, mayor interés, mayor agrado y mayor implicación. Con lo cual, todas esas discusiones nos va a relajar mucho, nos va a evitar tensiones y nos va a asegurar que las piezas que estamos poniendo son piezas que están siendo de las que tenemos las mejor recibidas y apreciadas por los consumidores. De la misma manera que, bueno, podemos ver, y esto ya es bastante fácil, sabéis que podemos utilizar el Eye Tracker de seguimiento con a tiempo real con una web, por ejemplo. Vamos viendo los puntos de interés y cómo algunos textos funcionan bien, las publicidades a la derecha no están siendo bien entendidas y podemos ver no solo la parte de la primera pantalla, sino por ejemplo todo el scroll, toda la pieza entera, cómo va disminuyendo la atención de los consumidores a lo largo del recorrido de la página, con lo cual tenemos mucha información y que tendríamos que intentar tratar. Lo podemos ver así como hemos visto en otra ocasión, lo podemos ver en forma de contraste blanco y negro, lo que está oscurecido prácticamente no se ve y lo que está clarito es lo que se ve. Y luego aquí a la derecha vemos otra forma de interpretarlo y es por áreas y porcentaje de cantidad de visualizaciones. Como no se ve muy bien en grande, lo ponemos súper en pequeño, lo vemos un poco en grande y vemos que, por ejemplo, el cuadradito rojo del centro tiene un 34% de la visión general de todos los individuos. O sea, que es el punto más interesante para los consumidores de toda la página que hemos puesto.
Las de la derecha, por ejemplo, que están en azul oscuro, tienen el 1%. O sea que hay cosas que deberíamos intentar arreglar, y estos datos se arreglan con cierta facilidad porque los cambios en una web son relativamente fáciles de hacer. No es un cambio en una entidad corporativa, es simplemente un cambio en una web que podemos cambiar en una tarde para una mañana. Y evidentemente este nivel de visión, visibilidad y atención se puede ver en todo aquello que queráis. Los que tengáis vinculación con algún tipo de patrocinio o patrocinio deportivo, vamos a poder ver cuáles son los niveles de atención, se ve o no se ve nuestra gráfica, el nivel de agrado, etcétera, y va a ser realmente, por un lado, sorprendente, os adelanto, y por el otro lado, muy, muy, muy interesante. Con lo cual, como resumiendo, podemos descubrir y comparar el agrado de atención y de atención y de agrado o rechazo de cualquier estímulo que podamos mostrar, oler o beber, como hemos visto antes de todos estos. Y os adelanto, una vez que se empieza a trabajar con este tipo de herramientas, empiezan a surgir nuevas propuestas que surgen por parte del instituto, en nuestro caso, que surgirán por parte del centro de investigación o que surgirán por parte de vuestros investigadores, de vuestra gente de marketing o cualquiera, con lo cual podremos entrar a descubrir cualquier tipo de elemento del que queramos conocer los niveles de agrado y de atención y de engagement de todo lo que queramos saber. Con lo tanto, sabiendo todo esto, podemos saber que podemos ir descubriendo con mucha más facilidad aquellas respuestas que están todas dentro del cerebro de nuestros consumidores.